Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, el día de hoy tenemos el temita de multiplicación y división en Z, ¿no? Entonces, primero, recordar, ¿no? ¿Qué cosa eran los Z? ¿Qué cosa me representa Z? Levantando la mano, ¿sí? Para no causar interferencia. ¿Qué cosa eran los Z? Ahí está, Pedro. ¿Qué cosa eran? Números naturales. Uy, números naturales. A ver qué opina Belicoso, Mateo. ¿Qué eran los Zetas? No me acuerdo, bro. Uy, no se acuerda. Ya, los zetas eran los Números números enteros, números enteros, enteros, enteros. enteros, ajá, enteros. Y los enteros van desde el menos infinito, ¿no? Podemos hablar del menos 5, del menos 3, del menos uno, del cero, del más uno, del más 3, del más 5 y así hasta el más infinito, ¿no? Entonces, números enteros pueden ser tales como positivos, negativos, incluido el cero, ¿no? Y listo, ¿no? Tenemos a todos los números. Bien, entonces hoy día vamos a tratar multiplicación y división en Z, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Multiplicación en Z, entonces nos dice, es la operación aritmética que consiste en adicionar un mismo número entero llamado multiplicando tantas veces como indique otro llamado multiplicador, ¿no? A fin de obtener el producto. O sea, si sumamos A varias veces, ¿no? En general dice B veces, entonces sería A más A más A más A más A, esto es igual a P. P vendría a ser igual a producto, ¿sí? Entonces, A vendría a ser llamado multiplicando, ¿no? Y B vendría a ser llamado multiplicador, ¿no? Claro, estos pueden cambiar de posición, sí es cierto, ¿no? Porque igual sabemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, también podríamos llamarle al revés, ¿no? Pero en general, llamamos multiplicando, ¿no? Dice a un mismo número entero llamado multiplicando tantas veces como indique otro entero llamado multiplicador, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se multiplica el A? B veces, ¿no? Y el B se llama multiplicador. ¿Bien? Entonces dice, también A y B se llaman factores o divisores de P. Claro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos al numerito 12, ¿no? Si tuviéramos al 12, el 12 se escribe como 3 por 4, ¿no? Entonces podríamos decir que 12 es divisor, bueno, que 3 es divisor de 12, ¿no? Y que 4 es divisor de 12 también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo divide, ¿no? Lo divide exactamente, ¿sí? Nada más. Podemos llamarlos también factores, ¿no? Entonces, el 12 se descompone en el factor 3 por el factor 4, ¿no? Bien, algunas propiedades de la multiplicación. Nos dice la primera propiedad llamada de clausura o cerradura, ¿no? Dice, el producto de dos enteros nos resulta otro número entero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se lee esto? Dice, si A y B pertenecen a Z, entonces A por B pertenecen a Z. Un ejemplo de esto, bueno, podríamos pensar esta propiedad de clausura como si nosotros tuviéramos un par de bolsas en las cuales metemos los números Z, ¿no? Z y Z, ¿no? Un par de bolsas donde colocamos a todos los números Z y seleccionamos exactamente a un número Z de cada una de las bolsas. Entonces, un número, un número Z, por favor, me da un número, Matthew, dime un número que pertenezca a Z, cualquiera. Eh, ¿Uno? Uno, muy bien, ya. A ver, sigo preguntando, a ver. Araceli, dame otro número que pertenezca a Z, pero de preferencia que sea negativo. Araceli, Sí, profesor. ya. Un número que pertenezca a Z, pero que sea negativo. Am, Cualquiera. ¿-3? Ok, menos 3. Listo. Entonces, acabamos de tomar un número de Z por este lado y un número que pertenece a Z por el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dos números? Según lo que dice acá, dice A y B pertenecen a Z. Bueno, uno pertenece a Z y menos 3 pertenece a Z, ¿no? Entonces dice que el producto tendría que estar en Z. Entonces sería uno por menos 3, eso es menos 3, ¿no? Y menos 3, ¿pertenece a Z? Sí, ¿no? Pertenece a Z. Entonces se cumple la propiedad de clausura, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros tomamos un elemento del conjunto de números, que en este caso lo estamos llamando Z,
y multiplicamos por otro elemento de ese mismo conjunto, llamado Z, y multiplicamos estos dos elementos, ¿no? Originándonos un nuevo número, que en este caso, bueno, ha coincidido con el número -3, y es el mismo número que está generando, o sea, el producto de estos dos números está perteneciendo al conjunto Z también, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos la propiedad de clausura, ¿sí? Entonces, de esa manera nos recordamos la propiedad. Bien, siguiente propiedad. Nos dice, propiedad conmutativa. Dice, el orden de los factores no altera el producto. Y esto ya seguramente lo conocen al revés y al derecho, ¿no? Entonces, si tenemos A por B por C, es lo mismo que decir A por C por B, o como decir B por A por C, ¿sí? Entonces, de acá no voy a detallar mucho. Bien, entonces pasamos a la siguiente propiedad, en la cual nos dice que es la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, nos dice que al multiplicar pueden agruparse y el resultado siempre será el mismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos los numeritos 2 por 3 por 4, entonces este producto nos da 24, ¿no? 24. Entonces, es lo mismo que nosotros tomemos poco a poco, ¿no? O sea, primero agrupamos el 2 por 3, ¿no? Y esto sería 6, ¿no? Y luego sería multiplicar por 4. O de repente lo pensamos como 2 por 3 por Profe, porque 4. son las mismas letras, ¿no? Claro, porque son las mismas letras, exacto. Ajá. 3 por 4 es 12, ¿no? Y por 2, 24. Y nos genera el mismo número, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Y el último, ¿no? Dice que multipliquemos 1 por 1 prácticamente, ¿no? 2 por 3 por 4. O sea, 2 por 3, 6. Y por 4, 24, ¿no? Entonces, a eso se refiere la propiedad asociativa, ¿no? Cuando vamos agrupando a los numeritos entre paréntesis, ¿no? Los vamos encerrando. Los vamos asociando, ¿sí? Siguiente propiedad. Nos hablan de la propiedad identidad multiplicativa, ¿no? Dice que la propiedad es, existe un entero denotado por 1, tal que multiplicado por un entero da el mismo entero, ¿no? O sea, A por 1 es lo mismo que 1 por A, y eso vendría a ser A, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, dice que, bueno, básicamente existe un número que al multiplicarlo por el mismo número nos va a originar otra vez el mismo entero, ¿no? El mismo entero que estábamos pensando inicialmente. Y ese único número, pues es el 1, ¿no? No hay otro más, ¿sí? Bien, siguiente. Dice elemento nulo. Elemento nulo dice que existe un entero denotado por 0, tal que multiplicado por un entero da siempre 0. O sea, el anterior lo estábamos pensando con 1, ahora en el elemento nulo pensamos con el 0, ¿no? O sea, cualquier número, ¿no? Podría ser de repente 3, ¿no? Puedo pensar el 3, y digo 3 por 0, bueno, eso es 0, ¿no? 0 por 3, pues eso seguirá siendo 0, y esto sigue siendo 0, ¿no? Entonces, elemento nulo, ¿no? El elemento nulo de la multiplicación sabemos que es el 0, ¿bien? Mientras tanto, el elemento neutro, ¿no? Correspondiente a la identidad anterior, dice identidad multiplicativa, entonces el elemento neutro vendría a ser 1, ¿no? Entonces también vamos a ponerle acá, voy a ponerle entre paréntesis, elemento neutro, ¿ya? Elemento neutro. ¿Por qué elemento neutro? Porque al multiplicarlo, pues es como si no le afectara, ¿no? Es como si tuviéramos el mismo número. Decimos 3 por 1 y nos origina 3, ¿no? Entonces por eso se le llama elemento neutro. ¿Lo Porque ponemos eso, básicamente no profe? hace nada. Sí, ponlo entre paréntesis, por favor, en tu librito. Bien, seguimos. Distributiva. Dice, es un entero multiplicado por una adición o sustracción. Se distribuye multiplicando los elementos de dicha operación. Por ejemplo, si tuviéramos A por, y abrimos paréntesis, B más C. Entonces, esto no será otra cosa que pensar A primero el A por B, ¿sí? Y nos origina este resultado. Y luego pensar al A por C. Y nos origina este resultado, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos la diferencia? Entonces, lo mismo, ¿no? Solamente que lo único que ha cambiado es el signo, ¿no? El signo es lo único que está cambiando, ¿sí? Entonces, ahí lo podemos notar, ¿no? Nada más. Bien, entonces, por ejemplo, si tuviésemos 3 por 5 menos 6. A ver, ¿cómo sería esto? Vamos a preguntar. O levanten la mano en todo caso. ¿Quién quisiera responderme esto? Levantando la mano con la opción de Zoom, ¿no? De la reacción. Bueno, Pedro creo que ya participó. Entonces, Matthew, ¿cómo sería? Matthew. Sería
4 He menos colocado 4 3 por por 3. 3 por 5 menos menos 6. 4. 3 por menos 4. Yo no veo un menos 4. Este es 5, ¿ah? Este es 5. Ah, ya, ya, sí, sí, me estoy equivocando. Ya. Entonces, ¿cómo sería? 3. Vamos. 3 por 5 es 15. Ok. Pero antes de eso, 3 por 5 y menos. ¿Qué más? Sigue practicando la propiedad distributiva. Menos 3 por 6. Ajá. Menos 3 por 6. Y esto me decías que era 15. ¿Y acá cuánto sale? Ahí sale 18 si no me equivoco. 18. Pero tenemos que restarlos, ¿no? 15 menos 18. Menos 3, profe. Menos 3, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, hemos aplicado la propiedad distributiva, ¿no? Primero 3 por 5 y luego 3 por 6, ¿no? Bien, siguiente, entonces, continuamos. Dice, división en Z. Dice, dados dos números enteros positivos, bien, ya acabamos con la multiplicación, con todas las propiedades, entonces vamos a división, ya. Dos números enteros positivos, dice la división, es la operación inversa de la multiplicación, que permite saber cuántas veces, dice, un cociente, un entero llamado dividendo, contiene a otro llamado divisor. Entonces tenemos así, ¿no? Cociente por divisor es igual al dividendo, ¿no? O podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Y entonces empezamos con división exacta, ¿no? Entonces, vamos nombrando todos los elementos que van a tratar, ¿no? Por ejemplo, la división exacta se da cuando el resto es cero, ¿no? O el residuo, ¿no? Hablar de resto o residuo, ¿no? Recuerden que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está RR? Ya, bueno. Acá le vamos a colocar resto o residuo, ¿ya? Entonces lo colocan por un costadito. Bien, dice que en general sería dividendo entre divisor y nos genera el cociente, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener al numerito 12, ¿no? 12 va a ser dividendo, el 3 sería el divisor y el 4 vendría a ser el cociente, ¿no? Entero, ¿sí? División exacta, ¿bien? Siguiente punto, división inexacta. Bien, dice cuándo es inexacta, cuando el resto no es cero, ¿no? ¿Qué sucede allí? Pues tendríamos que aplicar el algoritmo de la división. ¿Qué cosa es el algoritmo de la división? Pues no es otra cosa que pensar en cómo está estructurada la división, ¿no? O sea, primero es dividendo entre divisor, nos genera cociente y nos genera residuo. Bien, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos escribir como dividendo de igual a divisor por cociente más residuo. En este caso, pues el residuo siempre debe de ser menor que el divisor. Entonces vamos a ver un ejemplito rápidamente. Vamos a colocar al numerito 15 y lo dividimos entre 4, por ejemplo. Entonces, si lo divido entre 4, sería a cociente 3, ¿no? 3 por 4, 12, ¿no? Entonces, 15 menos 12, 3. Entonces, residuo, 3, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, está correcto. Entonces, si quisiéramos plantearlo en una ecuación, sería lo siguiente, ¿no? Sería 15 igual a divisor 4 por cociente 3 más residuo 3, ¿no? 3 que está por acá, ¿sí? Y nos genera el 15, ¿no? Entonces también podemos notar que el R, que vendría a ser el residuo, que es 3, en nuestro caso, es menor que 4, ¿no? Entonces, eso siempre se cumple, ¿no? Que el residuo siempre ha de ser menor que el divisor. Bien. Entonces, algunas de las propiedades, ¿sí? ¿Pregunta? No, profesor, estoy afirmando que ya lo entendí. Ah, ya, ok. Bien, entonces, dice, en este caso nos dice, una de las propiedades es que tenemos el resto mínimo. ¿Cuándo tenemos un resto mínimo? Bueno, podríamos obtenerlo de repente pensando en el 13 entre 4, ¿no? Si pensamos de repente 13 entre 4, sería a 4 por 3, 12 y residuo 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos el resto mínimo. ¿Y cuál sería el resto máximo? Pues el resto máximo lo acabamos de encontrar en la división anterior, ¿no? Tenemos que es el divisor menos 1. El divisor en este caso era 4, ¿no? Entonces 4 menos 1, eso es 3, ¿no? Entonces en el caso anterior teníamos
el resto máximo, ¿sí? Y en este caso tenemos un resto mínimo, ¿sí? Listo. Entonces, seguimos. Dice, recuerda, la división entre 0 no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, es decir, 4 entre 0 no existe, ¿no? No existe, ¿ya? Y también decimos que 0 entre 0, eso es indeterminado, ¿ya? Indeterminado. Más adelante, seguramente, van a ver que el 4 entre 0 es infinito, ¿no? Porque si pensamos al 4 con dividirlo entre un número que está muy cercano al 0, por ejemplo, el 0,000001, ¿no? Entonces vamos a ver que el 4 va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y se va a hacer infinito. Pero el infinito como tal no existe, ¿no? Solamente es una representación, ¿no? Entonces, para nosotros, de momento, no existe, ¿ya? No existe. Bien, 0 entre 0 tampoco, ¿no? Eso es indeterminado, ¿sí? Indeterminado. Por ahora, ¿no? Por ahora. Más adelante verán que sí se puede hacer algo con esto, ¿no? O hay una teoría al respecto. Bien, división en otras bases, nos dicen. Dice, división exacta. A ver cuánto tiempo vamos. Ya nos quedan 15, ¿no? Ya, división exacta. Dice, se recomienda pasar cada número a base 10 y operar así. Luego al cociente y al resto hay que volverlo a la base que fue dada. Bien, entonces, vamos acá. Dice, por ejemplo, el 432 de la base 7. Y tenemos que dividir entre el 13 de la base 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto de base 7? Entonces, cuando nosotros escribimos normalmente a los números, pues los números se encuentran en base 10. ¿Qué quiere decir esto de base 10? Pues que nosotros pensamos y ya tenemos como, por así decirlo, predeterminadamente en nuestra mente que estamos agrupando o que vamos a agrupar de 10 en 10, ¿no? ¿Pero qué quiere decir que está en base 7? Que los números ahora se van a agrupar de 7 en 7. Bien, entonces, ¿cómo pasamos los números de base 7 a base 10? Pues de la siguiente forma, miren. Por ejemplo, tenemos el primer número, que es 432 de la base 7. ¿Sí? Así se lee este número. Entonces sería el primer número, 4 por 7 al cuadrado. ¿Sí? 7 al cuadrado. El segundo número, que vendría a ser 3, ¿no? 3 por 7, más el último, 2 por 7 elevado a la 0, ¿sí? Entonces, podemos pensarlo de repente al revés, ¿no? Entonces, si tuviéramos de repente un número más grande, ¿no? Por así decirlo, podríamos pensar en el 1234 de repente de la base 7. Entonces, sería 4 por 7 a la 0, más, bueno, estoy comenzando al revés, ¿ya? Para que se puedan dar cuenta hasta qué potencia de 7 vamos a llegar. Bien, entonces sería 4 por 7 a la 0. Empezamos desde las unidades. El siguiente sería 3 por 7 a la 1. El siguiente sería 2 por 7 al cuadrado. Y el último sería 1 por 7 al cubo. Entonces, operando todo esto, esta suma, vamos a obtener el numerito de la base 10, ¿sí? Entonces, se pueden dar cuenta que el exponente, ¿no? El 7 se está repitiendo, ¿no? Y su exponente va subiendo, ¿no? Del 7 a la 0, 7 a la 1, 7 al cuadrado y 7 al cubo, ¿no? Mientras más cifras tengamos, entonces el exponente va a ir creciendo mucho más, ¿no? Bien, entonces así también, si tuviéramos el 1, 3 de la base 7, entonces decimos, esto sería 1 por 7 más 3 por 7 a la 0, que eso es 1, ¿no? Y lo han colocado como si no hubiera nada. Bien, entonces eso sería 10. Entonces, primero pasamos a base 10 y luego dividimos, ¿no? Dice 219 entre 10, pues lo dividimos como normalmente lo hacíamos. Entonces sería 10 por 21 y eso sería 210, ¿no? De resto nos queda, bueno, acá sería 19, ¿no? Bueno, 9, ¿no? A las finales, ¿no? 9 de resto. Entonces, me dicen, cociente, ¿quién sería? El 21. El 21 tendríamos que pasarlo a base 7. ¿Cómo pasamos un número a base 7? Bueno, es bastante sencillo, miren. 21 vamos a pasarlo a base 7. Divido entre 7 nada más, ¿no? 21 entre 7, eso es 3 y 0 de residuo. Bien, entonces, para escribir el número de la base 7, la técnica es la siguiente. Tomamos al cociente y al residuo como si fueran las cifras, ¿no? Y decimos 21 es igual a 3, 0 de la base 7, ¿sí? Bien, si queremos pasar al 9 a la base 7,
Entonces, lo mismo, ¿no? Tomamos el 9 y lo dividimos entre 7. 9 entre 7, eso es 1. Tendríamos de residuo 2, ¿no? Entonces, para escribir el número en la base 7, tomamos desde el cociente que hemos obtenido y vamos con todos los residuos, ¿no? Entonces sería 9 es igual a el numerito 1, el numerito 2 y decimos de la base 7, ¿sí? Listo. Entonces, les he enseñado a pasar a base 7 y a regresar a base 7, ¿ya? De repente los tenemos ejercicios... que formar, profesor, cada vez que dividimos el residuo con el cociente, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías repetir? ¿El residuo con O el sea, cociente? tenemos que juntarlos, ¿no? Ah, ya, sí. Los tenemos que Ah, juntar ya. en un mismo número. Sí, perfecto, ajá. Exactamente eso. Bien, en los problemas, de repente no deberían de colocarles muchos de esos tipos de ejercicios, porque eso le corresponde al tema de numeración, ¿ya? Pero si es que viniera, entonces vendrá con 2 cifras como máximo, ¿ya? Si es que les viniera en su examen, ¿ya? Con 2 cifras como máximo, no les voy a poner más complejo. Eso sí ya se va a detallar en un tema más adelante. Bien, dice, alteraciones en una división. ¿Cuáles son las alteraciones que se podrían dar? Bueno, entonces decimos que en una división exacta, dice que si se añade el divisor, al dividendo, entonces el cociente aumenta en una unidad. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el divisor? Bueno, el divisor es 5, ¿no? Entonces le vamos a añadir al dividendo, ¿no? Entonces sería 40, que es el dividendo, más 5, que es el divisor. Entonces, dividimos entre 5 y notamos que el cociente ha aumentado en una unidad. Bien. Entonces, el segundo ejemplo ya lo ven ustedes. Voy con el siguiente. Dice, en una división exacta, si al dividendo y al divisor se le multiplican o dividen por un entero k, entonces el cociente no se altera. Por ejemplo, tendríamos 40 entre 5, esto nos da 8. Entonces, 40, ahora lo vamos a multiplicar por el entero, que en este caso es 3, ¿no? Por 3 y por 3. Entonces, decimos 120 entre 15 también nos da 8, ¿no? Entonces, obtenemos el mismo cociente. ¿Ya? Nada más. Siguiente ejemplito. Nos dice, en una división inexacta, dice, si al dividendo y al divisor se le multiplican por k, entonces al cociente no se altera, pero el resto se multiplica por k. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 26 entre 4, eso nos da a cociente 6 y residuo 2. Entonces primero dice que vamos a multiplicar al dividendo y al divisor, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos acá? Pues lo mismo, ¿no? 26 por 3 vendría a ser 2 por 3, 6, y llevamos 1, 78, ¿no? 78 entre 12. Eso nos va a generar lo mismo, ¿no? Tenemos lo mismo, el mismo cociente 6, pero notamos que el residuo o el resto se ha multiplicado por 3, ¿no? Nada más. Muy bien. Claro, por acá, por último, tenemos, nos dice algunas leyes de la división, ¿no? Dice, la división de enteros no cumple la ley de clausura o cerrada, ¿no? Es decir, la división de enteros no siempre es entero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos un número, el número menos 3, ¿no? Y queremos dividirlo entre 2, esto nos genera menos 1,5, ¿no? Entonces, tenemos dos números enteros que se han dividido, ¿no? Entonces, nos está generando un número menos 1,5, el cual no pertenece a los enteros, ¿no? Porque es un decimal. Entonces, dice que no cumple con la ley de clausura. ¿Sí? No cumple con la ley de clausura. Siguiente, dice, todo entero es diferente de 0, tiene un inverso multiplicativo, tal que multiplicados dan 1. Bien, entonces pensar en el inverso multiplicativo sería pensar, por ejemplo, acá me dicen el número A y su inverso multiplicativo es 1 sobre A. Entonces yo puedo pensar en el 3 y su inverso sería 1 sobre 3, ¿no? Tal que al multiplicarse 3 por 1 sobre 3 nos genera 1. Bien, entonces acá lo mismo, ¿no? A por 1 sobre A nos genera 1. Entonces la ley de signos también ahí está dada, ¿sí? Entonces, de repente, pueden buscarse una demostración de la ley de signos, ¿ya? Y adjuntarlo a su tarea. Demostración de la ley de signos. ¿Cómo ¿Ya? demostración, profe? Búscalo en Google. Busca demostración de ley de signos, ¿ya? Y lo pueden adjuntar con su tarea, ¿ya? Si es que desean, ¿ya? Eso es opcional.
Bien, pues continúo. Ahora sí, empezamos. Yo lo haría, pero la verdad es que nos quedan solo 5 minutos y es muy Pero poco ¿cómo tiempo, tiene que ¿no? hacer, profe, en esa demostración de ley de signos? Ah, demostrar por qué más por menos es menos, ¿no? Esa es la pregunta en la demostración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ya? Si es que nos alcanza el tiempo, lo haremos, ¿ya? Si no, bueno, ustedes lo buscan, ¿ya? Entonces, empezamos. Primer ejercicio en rojo. Dice, Mónica en los próximos 6 meses tiene que pagar 140 soles en movilidad escolar. ¿Cuánto gastará en total? Entonces, tendríamos que ver cuántos meses cuántos meses es que tiene que pagar Mónica, ¿no? Entonces dice que son 6 meses, ¿no? Entonces, Mónica, en total, tendrá que pagar los 6 meses por los 140 soles que está pagando por mes, ¿no? 140 soles por cada mes, ¿no? Entonces acá digo, bueno, mes con mes se van, ¿no? Acá he puesto meses, pero a la ¿Sería final es lo 6 mismo, por ¿no? 140, profesor? Exacto. ¿Cuánto es eso? 840. 840, ¿no? Y listo, ¿no? Sería 840 soles que tendría que pagar, ¿no? Nada complicado, ¿no? Es como si nos dijeran, si una persona gana 140 soles, en 6 meses, ¿cuánto tendría ahorrado, no? Entonces, ahí está, ¿no? Multiplicar, nada más, ¿no? Bien, paso al siguiente ejercicio, 10 segundos. Espere, profe, no somos volar. 5, 4, Profe, no 3, sé qué. 2, 1. Solo copia la multiplicación. Claro, solo multiplica, ¿no? 6 por 140, ya está. No había mucho que hacer. Bien, Solamente entonces, siguiente ejercicio. Nos dice, resuelve. Entonces dice, menos 36 entre 4 y por acá dice 72 entre menos 8. Entonces, recordar, ¿no? Primero tenemos que hacer todas las cantidades que están entre corchetes, o bueno, primero entre paréntesis, luego entre corchetes, ¿no? Divisiones y multiplicaciones y al final sumas y restas, ¿no? En este caso, solo hay división y multiplicación. Entonces, primero operamos lo de acá, ¿no? Menos 36 entre 4, ¿cuánto es eso? Menos 40. No, menos 40 no. Menos 36 entre 4. Menos 9. Claro, menos 9, ¿no? Entonces, es como quien dice, pensamos en 36 entre 4, ¿no? Y eso nos genera a 9, ¿no? Pero como tenemos un negativo, entonces decimos menos entre más, eso es positivo, ¿bien? Entonces sería menos 9, ¿no? Menos 9. Y por el otro lado tendríamos 72 entre menos 8. ¿Cuánto nos genera eso? 9 positivo. 9, 9, 9, 9, 9, más dice. 9, Ah, 9 positivo, recuerden, ¿ah? profe. No, es 9 negativo. ¿Por qué? Porque Profe, ¿y menos dónde por está el menos nos da más, ¿no? A ver, sería 72 es igual a menos 8 por menos 9, ¿no? Y decimos menos por menos, más, ¿no? Entonces, si fuera 9, sería así, ¿no? Menos 8 por 9. Entonces, menos por más, porque acá es como si tuviera un más adelante, y sería negativo, ¿no? Sería menos 72. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, sería menos 9. ¿Bien? Profe, cierre los corchetes. Claro, bueno, acá debió ser corchetes, ¿no? Pero bueno, le he puesto paréntesis. Ya. Menos 9 por menos 9, ¿cuánto sería? 18, 18, 18. 81. 18. ¿Cómo que 18? Verdad, tenía Se bien. multiplicaba. Le están diciendo al Sí, revés. Ya. Listo. Entonces, Profe, 81. ¿Por Sí, qué 81? porque es 9 por 9, ¿no? ¿Cuánto es 9 por 9? 81. Ya está. Listo. Por ello, ¿no? Se están multiplicando, ¿no? Recuerda que cuando tienes Profe, las yo dos sí no cantidades, entendí cómo sacó los menos 9, o sea, sí entendí que le hace resta todo eso, pero no entiendo dónde está el más. ¿el más? ¿Cuál más? Ayuda. El más que hace para que salga menos, eso. Ah, ya. Eso tiene que ver con la ley de signos, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Que menos por menos. No, solamente no sé dónde está el más, porque después sí sé que menos por más es menos, más por más es más, menos ¿A qué por más te menos es más. refieres? ¿Al más del 81, de repente? No, o sea, ¿cómo sacó ya 36 entre 4, 9? Pero ¿dónde Pero está el el otro más creo que que se hace Cuando un refiere. número menos no por tiene más? menos, cuando un número no tiene menos es más.
¿Cómo? A ver, termina tu pregunta, Mateo, porque no te llegué a escuchar bien. O sea, ¿Nos ya queda un sacamos minuto? el 9, pero ¿dónde está el más para que haga menos por más o más por menos para que salga menos 9? No lo Ah, veo. ya. A ver, sería menos 36 igual a 4 por qué número, ¿no? Nos genera el menos 36, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Mira, 4, que este 4 es positivo, ¿no? Entonces se tendría que multiplicar por otra cantidad que nos tendría que dar otro número negativo, ¿no? Entonces, más por qué cosa nos genera negativo. Entonces, eso es más por menos, ¿no? Por lo tanto, Ah, sería, o sea, los que están sin menos o con algo son positivos. claro, lo Con que más. está sin nada, sin ningún signo, es como si fuera positivo. Ajá, sí, Ah, ya, ya claro. entendí. Ya, Bien, muchas gracias, ya. listo. Entonces nos queda un minuto. Acá nos quedamos, y nos hemos quedado en el problema 2. Al regreso vamos a aplicar un poquito de velocidad y vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Listo, chicos. Ya, Entonces, nos profe. vemos en breves. Chau, pa. Chao, profe. Vale, vale. Chao, profe. Goodbye. Ven, termina.